Muy bien, nos encontramos en esta noche con el abogado constitucionalista, el doctor, el doctor Fernando Delgado Albizu. Doctor Delgado, muy buenas noches. Le saluda Mercedes Morocho del programa La de Estribo. Como siempre, un placer tenerlo acá en el programa. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Delgado. Usted es abogado constitucionalista y queremos preguntarle acerca de estas múltiples objeciones o en todo caso observaciones a los nombramientos de los ministros y si para usted este nombramiento de los funcionarios públicos cuál sería el procedimiento correcto. Mira, Mercedes, la verdad, apenado y aparte, perdón, un ratito. Apenado y aparte, sorprendido, ¿no? Por el comentario del primer ministro, pero la conformación del gabinete, salvo excepciones muy honrosas, la verdad, deja mucho que desear. Es sin duda un gabinete en el Bicentenario penoso, antitécnico y aparte, te diría, poco profesional y inoportuno. Da lamentablemente, te digo, pena y una protesta ciudadana por la ineficiencia y aparte la irresponsabilidad de quien tiene que nombrarlos y aparte de quien asume el cargo. Con honrosas excepciones. 2 o 3. No quiero en esta entrevista, digamos, precisar quiénes son las excepciones, pero en lo personal, como todos, indignado y defraudado. Y defraudado. Te lo juro, muy mortificado porque en 5 días del gobierno del señor Castillo no hemos tenido más que decepciones y confirmaciones de que en este país no puede conformar el Consejo de Ministros personas plenamente comprometidas con el tema de Movadef, Sendero Luminoso o el terrorismo. Y aparte con una incapacidad manifiesta. Y te lo digo así, indignado, como ciudadano. Y no puedo ser eufemístico en mis comentarios. No puede ser, por ejemplo, y te lo digo como ciudadano, que en una cartera tan importante, por ejemplo, como transporte y comunicaciones, que esté una persona que tenga ni credenciales, ni el expertise, ni el grado, ni la experiencia para comandar un tema tan sensible. Al igual en el tema de cultura, al igual que en el tema de producción, al igual que en otras carteras. O sea, fastidiado, molesto y mortificado. Y lo que diga este señor, el primer ministro, la verdad, a mí me importa un bledo. Y represento a lo mucho que la gente piensa. La verdad, Mercedes, discúlpame que sea tan franco, pero estoy mortificado. Sí, doctor Delgado, lo entendemos. 5 días, sí, 5 días en crisis. ¿Ya te imaginas qué pasará de acá a un mes? Y con designaciones de funcionarios de cargo que deberían ser profesionales, ¿no? Competentes en su materia. Pero nunca se ha visto esto en la historia del Perú. Nunca. Nunca. Doctor Delgado. Es una falta de respeto. Sí. No, sí, dígame. Sí, te decía, es una falta de respeto para tantos profesionales calificados en nuestro país, sin partido, sin consignas, pero nombrar a tanto impresentable en un Consejo de Ministros con tanta responsabilidad el día de hoy, o sea, presentándose este gabinete, discúlpame, un gabinete
de burla. Eso es lo que me indigna. Doctor Delgado, en el tema constitucional, ¿no? Quisiéramos saber, ¿usted cree, porque a lo largo de estos días hemos estado tratando en el programa con abogados constitucionalistas también y algunos también analistas políticos sobre si les darán o no el voto de confianza? Algunas apreciaciones que dicen es que de seguro que sí se lo dan, es lo que decía uno de nuestros invitados, porque a los congresistas lo que les interesa simplemente es tratar de recuperar lo que invirtieron en su campaña, porque se han invertido grandes cantidades de dinero y van a llegar y quizás se cierre el Congreso, pues cuál sería la gracia para ellos, ¿no? Claro, estamos hablando de aquellos congresistas pues que no buscan representar al pueblo, sino que han ido a lucrar o a ostentar un cargo y lógicamente han empeñado su propia representación. Claro, lo que pasa es que, bueno, de acá la Constitución establece de que el mandato presidencial a la fecha tienen 20 días para hacer la presentación al Congreso y obtener el voto de confianza, ¿no? Esta aprobación del Congreso. ¿Se la van a dar? Todavía está en veremos. Y es una posibilidad de los partidos políticos en el Congreso de que le den esa aprobación. Digamos, esta aprobación. Ahora, puede ser, como han dicho los analistas políticos, de que esta aprobación sea una primera señal de enfrentamiento en el sentido de que el primer gabinete de Castillo mande, pues, digamos, a un gabinete fusible, en el sentido que esté presto para ser vacado, para ser cesado. Y que el próximo ya signifique la clausura del Congreso, conforme a la atribución presidencial. Sin embargo, me parece, en los términos actuales y en la dinámica de juego y en este conflicto de poder en el cual el Congreso debería asumir una posición mucho más fuerte y establecer por lo menos condiciones mínimas para que el Ejecutivo no tenga esta suerte de ventaja de presentar al Congreso, al Gabinete de Ministros, y que eso signifique un primer enfrentamiento con el Congreso de la República. En tal sentido, me parece que el legislativo debería asumir una posición mucho más enérgica en relación a esta posición frente al Ejecutivo. Es decir, digamos, ¿saben qué? Queremos un gabinete, un Consejo de Ministros o ministros mucho más competentes en su cargo. Y no vamos a permitir, bajo ningún concepto, que, por ejemplo, que comisiones del Congreso estén conformadas por personas que han participado en movimientos terroristas. Inteligencia, seguridad, constitución y demás. No puede ser. A mí me parece que el Congreso de la República debería asumir un papel mucho más, digamos, enérgico al respecto y hacerle contrapeso. Más allá de las aspiraciones políticas o de los cálculos, digamos, de un posicionamiento, me parece que el Congreso debería tener una posición mucho más enérgica al respecto. Doctor, hemos visto declaraciones, por ejemplo, de Jorge Montoya, virtual congresista, que dice, vamos a proceder a interpelar ministro por ministro. ¿Usted nos puede decir en forma didáctica para que nos entienda en nuestra audiencia, que no necesariamente es abogado, como le decimos acá en el programa, para que nos explique cómo es el procedimiento en un ABC de la interpelación? Es decir, se interpela en bloque, se interpela por ministro, ¿cuál sería, o es una sola decisión? No, lo que pasa es que efectivamente el Congreso de la República puede convocar a un ministro de manera individual o al presidente del Consejo de Ministros. En todo caso, por un tema básicamente que tiene que ver con la información de algún tema relevante o un tema de opinión pública. Y si no hay, digamos, el consenso, la información
o esta posición del ministro que es responsable del sector, entonces el Parlamento tendrá que tomar la decisión. Y hemos tenido experiencias varias al respecto. El último ministro vacado, recuerdo que fue lamentablemente el ministro de Educación en la época anterior. Me acuerdo del ministro de Educación que fue vacado, que fue censurado y tuvo que renunciar. Así que ese procedimiento responde a la dinámica de los poderes públicos y a la dinámica del equilibrio de poderes. Pero en este caso, yo no diría que debe ser, digamos, ministro por ministro. Debería ser una presentación en bloque, como lo establece la Constitución, que el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir al seno legislativo para presentar la política general del Estado. Pero ahí ponerle un pare, ponerle requisitos y exigencias. O sea, no es un cheque en blanco, pero sí exigir por lo menos que haya tranquilidad y estabilidad democrática. Y no llegar al extremo de que el Congreso tenga que, digamos, declarar la falta de confianza a dos gabinetes para que después el Ejecutivo tenga la potestad de cesar al Congreso y llegar a lo que hemos llegado ya hace algún tiempo. Yo creo que es un equilibrio de poderes en el cual yo creo que los poderes públicos deben asumir su responsabilidad. Y te digo, Mercedes, con toda la sinceridad del caso, particularmente estoy indignado, como muchos peruanos, de no tener la tranquilidad, no tener, ¿sabes qué cosa? La responsabilidad de al menos mínimamente conformar un grupo de trabajo que sea idóneo, capaz, con expertise, ¿no? Para enfrentar los graves problemas que enfrenta el país el día de hoy, con excepciones honrosas y con designaciones discutibles. Lo que pienso es que este país ahora está en una tremenda encrucijada y no es justo, no es correcto que estemos enfrentando esto por una situación de tanta debilidad del Ejecutivo el día de hoy. Yo creo que los mecanismos constitucionales están claramente definidos, establecidos en la Carta Política. Los controles entre los poderes, la vacancia, la censura, el control parlamentario. Pero es que cada uno asuma su responsabilidad. Si no, hablaremos pues de otras cosas, ¿no? Hablaremos de la anomia. Estamos ahora en una anomia, estamos en una acefalía de poderes. Y eso, la verdad, es peligroso. Es peligroso porque redunda en la economía, redunda en la inseguridad jurídica, redunda en el país en general. Entonces, la verdad, preocupado, y yo atendí tu gentil invitación, Mercedes, seguramente para hablar de términos jurídicos del artículo 119, el 120 de la Constitución, de las relaciones interpoderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no puedo dejar de expresar mi indignación con respecto al tema actual. Doctor Delgado, este es un programa donde nosotros hacemos un periodismo plural y siempre lo digo, no tiene ningún tinte político alguno, entonces escuchamos a las personas y lo que quieran decir, bienvenido está porque es su derecho constitucional a poder expresar. Es importante decirlo y al fin y al cabo la ciudadanía es la que va a tomar en cuenta o no pues algunos alcances y precisiones, ¿no? Ellos son los que deciden. Doctor Delgado, hemos visto también otra declaración del premier Guido Bellido que dice no va a ser ni un hecho ni una opción el cierre del Congreso. Y también las reflexiones que se están dando acerca de esta primera semana frente del señor Bellido, frente a la PCM. Usted ya nos ha adelantado y nos ha dicho, pero ¿qué en cuanto a lo que es el tema constitucional, qué es lo que usted puede avisorar que se viene, ¿no? Es decir, se viene una interpelación, una aprobación del gabinete. Mira, se dice que se está cocinando, dicen algunos, una vacancia. ¿Cómo lo ve usted? Mira, por de pronto, lo que le queda al Ejecutivo, ese Ejecutivo débil, inidóneo,
es presentarse al Congreso para pedir el voto de investidura. Por de pronto, en estos últimos 15 días. Estamos hablando de más o menos 15 de agosto. ¿De acuerdo? Lo que queda. Ahí veremos cómo se van manejando y cómo se van, digamos, cuadrando las fuerzas políticas. O sea, los partidos de oposición, ¿no? Aparte de Perú Libre, Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, vamos a ver cómo se da el tema del posicionamiento en torno a esta cuestión de confianza. El voto de investidura al primer ministro. Y además, que ese voto de investidura no sea un voto de investidura en el sentido de darle un cheque en blanco al Ejecutivo, sino establecer un voto de confianza, perfecto, pero con condiciones. Condiciones en el sentido de, digamos, plantear una agenda clara que no sea únicamente el tema de la constituyente, de la nueva carta política y demás situaciones y de tantas condiciones que estableció este gobierno. O sea, que sea un tema de tranquilidad, de progreso, ¿sí? De estabilidad. Entonces, en esa medida, yo creo que después del 15 de agosto, que ya está previsto este voto de investidura, veremos cómo se recomponen las fuerzas políticas del Congreso y además también las posiciones en torno a las alianzas. Recordemos que el partido de gobierno tiene solamente 25 congresistas y con eso no puede hacer ninguna reforma. ¿De acuerdo? No puede hacer ninguna reforma. Además también veamos cómo es que se maneja el tema de la gestión pública al interior del Ejecutivo. O sea, las medidas en el corto plazo, ¿no? O sea, de acá a 2 semanas, una semana, el precio del dólar y, en fin, los nombramientos de los ministerios que van a tener que asumir las responsabilidades, ya no mañana, sino hace 3 días, ¿no? Y encima la carga social que tiene y los serios cuestionamientos de denuncias que tiene el Ejecutivo el día de hoy. Así que yo quisiera ser expectante del día 13 de agosto, en que ya está el voto de investidura y vamos a ver cómo se recomponen las fuerzas políticas en el Congreso. Más ahí, la verdad, no tengo mayor posibilidad, una bola de cristal para ver qué pasará. Yo espero que las fuerzas democráticas en el Congreso, digamos, asuman su responsabilidad y sean una férrea oposición en base a la defensa de la democracia en mi país. Eso es lo que espero. Yo te citaría, Mercedes, 4 o 5 artículos de la Constitución con respeto a contrapesos, pero eso es lo que espero. El 13 de agosto, a más tardar, tiene que ir el señor Bellido con sus ministros para presentar y defender la política general del Estado. Vamos a ver qué pasa al día siguiente. Doctor Delgado, tenemos una pregunta de nuestro público. Joe, por favor. Perfecto. A ver, a través del WhatsApp nos escribe el doctor Rosales, nos está escribiendo desde el Cercado de Lima, nos pregunta, quería consultar al invitado, la señora Carmen Lozada cobraba 14.237.000 nuevos soles como asesora en el Parlamento andino hasta el último día en el Congreso anterior. ¿Me puede usted indicar qué méritos tiene la doctora Lozada para ocupar este cargo, ya que tanto defienden a la derecha? La doctora Beteta cobraba 9.499 soles como asesora en la Comisión de Inteligencia hasta el último día del Congreso anterior. ¿Me puede indicar qué méritos tiene la doctora Beteta para poder salir en su defensa? Adelante. Perdón, yo no voy a hablar de méritos de otros. En principio, yo no he contratado a la señora Rosales. O sea, no le puedo decir más. Perdón, yo simplemente hablo acerca, o sea, si una persona está designada en un ministerio, debe tener, ¿qué cosa? Experiencia en el área, ¿de acuerdo? ¿No? Experiencia en el área, el expertise en el área y la vinculación en el área. Pero no puede ser, por ejemplo, que un ministro de Estado no tenga, pues, el tema, salvo el carnet o la credencial, y listo, nada más. Yo no voy a hablar de la señora Rosales y la señora Beteta porque, la verdad, particularmente, discúlpenme con el señor que ha preguntado, no lo conozco ni me interesa. ¿Sí? No puedo hablar de ellos porque no los he contratado y no sé. Yo no sé la de vida de los demás. Pero por criterio, yo digo, si una persona es ministro de Estado en una área, debe tener, ¿qué cosa? Experiencia en el área. Nada más. Entonces,
a mí no me pregunte de eso. Yo no tengo compromiso con nadie, yo no soy partidarizado. Yo no defiendo Fuerza Popular ni a congresistas. Lo único que digo, como ciudadano, estoy hablando como ciudadano, o sea, a mí particularmente, no me disgusta, repruebo, reniego esos nombramientos indebidos, no solamente de quien lo nombra, sino también de quien lo recibe, que debe darse cuenta, no tengo el cargo, no tengo la experiencia para asumir tal responsabilidad. Recordemos que el ministro es el responsable de la gestión de sectores tan importantes como son los ministerios. Entonces, yo no voy a hablar de temas particulares porque particularmente no me interesa. Perdónenme los oyentes, Mercedes, la verdad, pero no puedo hablar de esos temas porque desconozco. Ni afirmo ni niego de la señora Beteta ni la otra señora porque no las conozco. Claro, doctor Delgado, lo que pasa es que era una pregunta de un oyente y bueno, Sí, escogemos la pregunta está bien, y ya, perfecto. listo, entendemos el desconocimiento de ella, claro, usted no la ha contratado, no tiene nada que ver y lógicamente es su punto de vista y lo respetamos. Doctor Delgado, muchísimas gracias por su apreciación sobre todo y la sinceridad porque al fin y al cabo nosotros acá en el programa le damos vitrina a todos y que opinen, es lo importante que opinen y la ciudadanía es la que toma sus conclusiones. Gracias, doctor Delgado, como siempre un placer haberlo Gracias, tenido acá en el Mercedes. programa. Mira, mil disculpas que me he saltado la verdad, pero te juro que estamos indignados. ¿Ah? Yo estoy muy indignado. La verdad, no suelo perder los papeles en una entrevista, pero la verdad, mil disculpas con los oyentes, pero la verdad estamos muy indignados. Indignados, preocupados y aparte mortificados porque cada día estamos enfrentando una situación de inseguridad permanente. A 5 días de gobierno del señor Castillo. ¿Qué pasará mañana? No sé. Muchas gracias, doctor. Lo único que sabemos, pero Mercedes, lo único que sabemos es que Messi se va a Barcelona, nada más. Nada más. Doctor Delgado, muy buenas noches. Bueno, entendemos la mortificación y vamos a hablar en una próxima oportunidad. Usted sabe que en este país nada está dicho. Así que mañana vamos a ver qué sucede mañana, pero siempre tenemos los periodistas, si lo vemos, yo tengo estudios periodísticos, siempre tenemos algo de qué conversar y de qué hablar. Y es un gusto poder dialogar con todas las personas, porque esa es la libertad de expresión que debe primar y de respeto para todos. Muchas gracias, doctor Delgado, un placer como siempre. Gracias, Mercedes, muy amable, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.